En octubre se va a llevar adelante este congreso, un congreso que está, pareciera que van calentando los motores, como sonando tambores de guerra, pareciera que se van a enfrentar, pareciera que va a ser el final, con todo lo que están preparando y diciéndose advertencias, amenazas, convocatorias, etcétera, etcétera. Y a ello se suma, por ejemplo, declaraciones como esta del presidente, que dice, en Arani decía esto el presidente, ¿dónde está el ideólogo del modelo económico? Lucho Arce no es el ideólogo. En el gabinete Lucho era conocido como cajero. Si fuera el ideólogo, en 3 años hubiera levantado la economía, pero la hundió, decía. Escuchemos lo que decía. Que digan que Lucho era el ideólogo del modelo económico. El gabinete de Lucho era conocido como cajero, no como ideólogo. Si fuese el ideólogo, en 3 años hubiera levantado la economía de Bolivia. Mira, como 3 años ha hundido la economía de Bolivia. Ningún ideólogo del modelo económico. Despectivamente le dice, era el cajero, ningún ideólogo. Y en 3 años no hubiera levantado la economía, la ha hundido. Es un duro ataque el que da permanentemente Evo Morales, Humberto, al presidente. Sí, un cajero para el que los masistas estaban pidiendo el premio Nobel de Economía, ¿te acuerdas? Sí. ¿No? Exacto. Qué cajero, ¿no? Pero además nos dijeron que iba a ser el salvador de la economía, así lo vendieron en campaña, pues, ¿no? Sí, su modelo económico, a un nombre muy largo le ha puesto a su modelo. Pero a ver, en realidad yo lo que creo, Gonzalo, y amigo Peña, es que en realidad nos están engatusando. Toda esta propaganda de que el Congreso del Laucaeñe, que el Congreso en el Alto, el Congreso en realidad es para demostrar o para impresionar a los bolivianos y decirles, ¿sabes qué? La única realidad que hay en Bolivia es el MAS. Y la verdad es que el MAS es una minoría insignificante en el país. Están desesperados por la posibilidad de que se haga una revisión, de una auditoría del padrón electoral, y en ese caso el Tribunal Electoral va a tener que anular todos los elementos del fraude, y en ese caso vamos a ver que el MAS se ha reducido a su mínima expresión y que de repente hasta pierde su nombre, su matrícula, ¿no? A ver, ¿quiénes votan? ¿Dónde estaban el 19 todos estos masistas? ¿Dónde estaban el 19? No se lo veía en ninguna parte. Y ahora dan la impresión de que fueron... En realidad es pura propaganda la que se hace, ¿no? Que el Laucaeñe, que el Congreso, que el Pacto de Unidad y todo eso es todo un aparato de publicidad, de propaganda, para hacernos creer a los bolivianos que lo único que existe en Bolivia es el MAS. Y eso es una falsedad. Eso es una falsedad. Yo pienso que cuando se caiga este telón que está cubriendo en este momento la realidad boliviana y que nos hace creer que el MAS es la única realidad, vamos a descubrir que el MAS es una insignificante formación política que no tiene líderes, que no tiene programa de gobierno, que ha provocado el peor desastre de la economía boliviana de la que se tenga memoria. ¿Qué estamos viviendo ahora? Se acabó el gas. ¿Quién acabó con la industria del gas en Bolivia? El MAS. ¿Por qué? Lo ha dicho un ministro hace 2 días. No hubo inversiones. Desde el 14 al 19 no hubo inversiones. No ordenaron que se hagan inversiones para buscar nuevos campos que reemplacen a los que habían descubierto los neoliberales. Y ahora le hemos tenido que anunciar a la Argentina que el próximo año ya no le vamos a poder mandar más gas. Yo me acuerdo, van a perdonar mi antigüedad, pero el general Barrientos en la década de los 60 es el que comenzó con la idea de exportar gas a la Argentina, que comenzó el 71, 1971,
¿sí? Mira, y ahora, el 2024, se acaba el negocio. ¿Por qué? Porque se acabó el gas. ¿Por culpa de quién? Del MAS. El MAS mató la industria hidrocarburífera de Bolivia por su irresponsabilidad, su ineptitud, su corrupción. Ahora, yo pienso que todavía no hemos saboreado la situación más dramática de esta crisis. Cuando acaben los ingresos por la venta del gas a la Argentina y luego se acaben los ingresos de la venta de gas a Brasil, ahí vamos a tener que lamer las botas, no sé de qué, pero realmente estamos raspando ya la olla. ¿Y por culpa de quién? Del MAS, del cajero Arce Catacora, ¿no? O de su caudillo Evo Morales, ¿no? Que es el que lo inspiró para hacer las estupideces que han hecho. Se han gastado 60.000 millones de dólares que llegaron por los ingresos de la venta del gas natural, y no se sabe en qué han gastado esa plata, en qué bancos extranjeros, en qué paraísos fiscales están depositados esos montos, ¿no? Entonces yo pienso que esa es la realidad, y pienso que los bolivianos ya lo sabemos. Por eso es que en las encuestas serias aparece que no quieren votar por ninguno de los dos, ni por el Evo ni por el Lucho, sino por otro. ¿Ha visto que la mayoría la tiene el otro? Exacto. ¿Quién es el otro? No se sabe. No se sabe. ¿No? Sí, y precisamente a propósito de las encuestas, Andrés Gómez, el periodista, sacaba un tuit que decía: en esta encuesta 8 de cada 10 personas aplazan al presidente en el manejo de la justicia, es decir, 8 de cada 10 concluyen que Luis Arce manipuló jueces fiscales para perseguir. 8 de cada 10 consideran que Arce no resolvió la crisis judicial por incapacidad o intereses, titula en su Twitter Andrés Gómez, el periodista Chino Gómez. Vladimir, en esa misma medida, ¿a quién le favorece que no hayan elecciones de magistrados este fin de año? ¿A quién se beneficia con ello? Y en la pugna que en la discusión que se han metido algunos en relación al artículo 168, si Evo Morales debe ser reelegido, aparentemente, por lo que se dice, estaría legalmente respaldado técnicamente por la Constitución, porque ha descansado un periodo en este caso, pero queremos conocer su mirada, Vladimir, sobre el tema. Yendo sobre el fondo antes, ¿no? Considero que estamos ante un fin de ciclo del movimiento al socialismo, que tuvo la enorme suerte de coincidir con la mayor bonanza económica de nuestra historia y la tragedia de que la han despilfarrado. Los datos que tenemos sobre hidrocarburos, los datos sociales que tiene el país, que se corroborarán con el censo si se lo hace adecuadamente, es que hemos despilfarrado la bonanza más importante de nuestra historia. Los pequeños avances sociales están ahí dispuestos a que venga una crisis y signifiquen un retroceso. Entonces, cuando uno mira, Gonzalo, la ingente cantidad de recursos que hemos tenido, 155.000 millones que ha administrado el MAS durante todo este tiempo, uno dice, era para transformar este país, pero no puede ser que hoy, en el siglo XXI, el 82% de los trabajadores del país no tengan cobertura social, trabajen en la informalidad. Nuestra economía todavía se sostiene, no hay esas grandes crisis, esa inflación, porque tenemos a alguien que infla por ahí, que es la economía ilegal, que es el contrabando, que es el narcotráfico, de todas estas situaciones. Evo conoce muy bien esto, sabe que la bonanza se ha acabado y por eso ataca a Arce, pero esto también nos ha llevado a ver la verdadera cara del movimiento al socialismo. Y la pelea de Arce y Evo, yo no creo que sea ficticia, no es teatralidad. Lo que estamos viendo es a dos líderes políticos del movimiento al socialismo pelearse por lo único que les importa, el poder, tener el cargo para repartir los incentivos a sus acólitos políticos y despilfarrar los recursos de todos los bolivianos. Eso es lo que estamos viendo hoy en la pelea Arce y Evo, y eso no creo que vaya a cambiar. Seguramente al final de esto
tendrán que unirse, vendrá López Obrador, vendrá Lula a poner orden, porque ni el Pacto de Unidad, nadie va a poner orden ahí entre esos dos líderes del movimiento al socialismo, vendrá alguien de fuera para unificarlos nuevamente y seguramente se unificarán. Pero ¿por qué el MAS se da esta licencia de pelearse descarnadamente, de acusarse unos a otros de corruptos, de protectores, de narcotraficantes? Yo creo que eso es lo más sencillo que se han dicho, porque no ven riesgo de que puedan perder el poder. Por eso el MAS subestima al pueblo boliviano y le dice, podemos decirnos todo lo que somos de forma tan franca, sin que eso signifique un costo. En cualquier democracia del mundo tendría que tener un costo político aquello. Entonces, es verdad que la ciudadanía mayoritariamente ahora quiere un cambio político, pero no tiene certezas por dónde va a ir ese cambio político. Entonces esa mayoría de bolivianos que quieren ese cambio político, que ya no lo quieren al MAS en el poder, está desarticulada, está desorganizada. El MAS, siendo una minoría organizada por cómo se organizan ellos, por su sindicato, por el Pacto de Unidad o por el gobierno que les da incentivos a todas esas estructuras independientes, son una minoría eficaz todavía para controlar el poder. Entonces el país necesita proyectos políticos, líderes que puedan plantearle algo alternativo y distinto ante este fin de ciclo. Si no, vamos a seguir con esta penosa telenovela diariamente de acusaciones que se dan. Justicia, narcotráfico, inseguridad, desempleo, los bochornos de corrupción. Toda esta situación muestra un proyecto acabado, un proyecto que ha diluido sus valores simbólicos con los cuales obtuvo una mayoría. Por tanto, yo creo que acá ya no vale pensar si la elección judicial, si el artículo 68, yo creo que esas cuestiones ya son anecdotarias en un fin de ciclo. Lo que hay que pensar es la profundidad, así como hablábamos anteriormente del narcotráfico. No va a cambiar nada con el MAS en el poder en el tema del narcotráfico. No va a cambiar nada con la justicia. Lo único que se están peleando es lo que Arce y Evo se disputan en lo grande, el tema del poder. Igual acá en el tema de la justicia, ¿quién pone unos magistrados y quién pone otros magistrados? Entonces, pero igual la elección judicial, Gonzalo, ya hemos tenido en 2017, 2011, ha sido un gran fracaso. Repetir ese modelo en la misma forma que lo hemos hecho es repetir el fracaso, profundizar la crisis de la justicia. Entonces, la única utilidad para el conjunto del pueblo boliviano en la elección judicial es que plantee un cambio, una reforma, una ruta que se empiece a transitar para cambiar la justicia. Y respecto a Evo Morales, más allá de su apellido, es un inmoral. Es un señor que debería estar siendo sancionado por haber violado la democracia de todos los bolivianos, por haberse prorrogado arbitrariamente en el poder, por haber utilizado unos magistrados para decirle que tenía el derecho humano a reelegirse. Entonces, Morales no tiene moral para decirle a los bolivianos nuevamente voy a ser candidato. Pero yo creo que al expresidente Morales no hay que prestarle atención. Eso es lo que quiere y desgraciadamente de alguna manera logra mantenerse activo en la agenda, marcar por la propia debilidad del gobierno, la agenda del gobierno. Entonces, yo creo que acá los bolivianos que queremos un cambio, tenemos que trabajar para darle esa certidumbre a la población boliviana mayoritaria, desarticulada y que de alguna manera todavía está expectante de que algo distinto y nuevo pueda aparecer en el panorama político de cara al 2025. Tengo 2 minutos más para la despedida de mis invitados. Por favor, le quiero consultar a Humberto Bacaflor lo siguiente. ¿La salida del MAS y el ingreso de otros es la solución? ¿Es el cambio de cara y apellidos? ¿Qué se debe cambiar en este momento? Porque hemos visto que el MAS, con la gente que tiene, no ha funcionado. Ha entrado la gente de Yanine Áñez, tampoco ha funcionado. ¿Tiene que ver con qué? ¿Con la moral de los bolivianos como tal, no con los colores políticos? ¿Es la garantía, acaso, la derecha también a esto? ¿O cómo ve usted, Humberto, este tema? Pues, estábamos hablando el otro día con la posibilidad de que aparezca un Milei boliviano. ¿Qué ha propuesto Javier Milei en la Argentina? Es el anarcocapitalismo. Anarco quiere decir destrucción del Estado, ¿ya? Un Milei boliviano
¿qué va a encontrar para destruir del Estado boliviano aquí? Está todo totalmente destruido. El MAS ha violado, ha penetrado todas las instituciones. Ha visto la semana pasada la Corte de Justicia de Argentina ha expulsado, ha obligado a que se jubile una jueza que favorecía a la señora Cristina Kirchner, ¿no? O sea, la justicia argentina no ha sido tomada por el peronismo, por el kirchnerismo. Las Fuerzas Armadas argentinas no han sido tomadas. La gendarmería no. En cambio, en Bolivia, todo ha sido penetrado por el MAS, por toda el dinero y la capacidad que tiene de violación el partido que maneja el narcotráfico en Bolivia. Entonces, ¿qué tienen que proponer en Bolivia? Yo pienso que tienen que proponer la restitución de la República de Bolivia. Restitución de la República de Bolivia. Eso sí, número 1, expulsar al MAS, condenarlo por haber hecho fraudes totalmente documentados, demostrados por expertos internacionales, incluidos los expertos de la OEA, pero también hay otros expertos que han informado acerca de la gravedad de los delitos cometidos por el MAS en las elecciones del 14, del 19 y del 20. Entonces, yo pienso que esa es la tarea y yo tengo la esperanza de que aparezca un Milei boliviano que acabe con esta barbaridad, que archive al MAS para siempre. Muy bien, gracias Humberto. Vladimir, tengo 1 minuto y medio, por favor, si podemos ser gentiles. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, Gonzalo, compartir este espacio, si bien era para hablar de Santa Cruz, pero hoy es imposible hablar solo de Santa Cruz sin tener una mirada nacional. Decirle que en Santa Cruz estamos contentos de celebrar un nuevo aniversario, pese a todo el clima enrarecido que hay. El optimismo en Santa Cruz siempre es, creo, contagiante al resto del país. Y ojalá que todos los bolivianos puedan darse una vueltita este fin de semana, estas semanas que hay de feria, muchas cosas por visitar Santa Cruz, y esperemos que también de cara al 2025 el debate nacional pueda ser más constructivo, que puedan aparecer alternativas políticas, que la política fundamentalmente, Gonzalo, sea competitiva, ¿no? Esto de partidos únicos, estos de extremismo, creo que no va con el país, es lo que ha engendrado al movimiento del socialismo, y hay que hacer votos porque aparezca un proyecto colectivo, sin caudillismo, sin salvadores, porque aquí no los hay, aquí la gente tiene que involucrarse con un proyecto político y que pueda generar un proyecto modernizador para dejar atrás toda esta confrontación, violencia, y poder tener un proyecto que saque al país adelante y que saque a todas las regiones. Así que muchísimas gracias, Gonzalo, un saludo para todos. Gracias a Vladimir Peña, Humberto Bacaflor, como siempre un gusto tenerlos acá. Será hasta la próxima. Felicidades a Vladimir, a los cruceños. Humberto, un abrazo hasta Tarija, que llegue rápido como la Veloz del Sur. Un abrazo.